gracias, señores, por continuar con nosotros en este espacio Sol de Opinión. Y aunque dije antes de la pausa que íbamos a hablar de manera muy especial donde hace vida política de manera principal el exdiputado Manuel Jiménez, quisiera antes tocar un tema muy interesante a propósito de la mención que se hizo en esta semana, la rueda de prensa, con relación a dos comunicadores, Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara. Hicieron una rueda de prensa hablando de que el procurador lo estaba incriminando, le había pedido al encargado de hacer las investigaciones, al juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia, que lo investigara a ellos, autorización para ser investigados. Y Manuel Jiménez, señores, presentó una querella ya en el año 2017 en contra de los funcionarios de Odebrecht, en contra de algunos de los funcionarios del Estado que tuvieron de una u otra forma algún tipo de vínculo con esta empresa. Querella esta que no fue admitida. Y quiero aprovechar la presencia de Manuel Jiménez porque sé que conoce del tema, ha trabajado el tema y ha llevado dentro de los políticos dominicanos uno de los que más ha estado al pendiente de que se haga justicia con relación a Odebrecht. He visto pocos políticos, lamentablemente, ha sido Manuel Jiménez. Por lo tanto, ¿qué piensa de esta rueda de prensa de estos comunicadores? ¿Qué piensa del manejo del caso Odebrecht? Bueno, es bastante complicada la situación de los periodistas, porque ellos mismos, leí una entrevista periodística que hicieron, admiten sus vínculos de negocios con Ángel Rondón. Ángel Rondón es un confeso, es decir, no es una persona que nadie se supone lo que hizo, sino que él mismo lo admitió y lo admitió la propia empresa Odebrecht. Es decir, es un mafioso que traficó con el Estado dominicano en perjuicio del Estado. Y que fue admitido todo lo que ocurrió por la propia empresa. Lo admitió para que le rebajaran la pena y lo sacaran del caso Odebrecht. Esa fue la sentencia que nosotros impugnamos, aquel acuerdo de homologación apartado de la ley y del interés nacional. Nosotros comenzamos un proceso judicial en contra de eso, que está en el Tribunal Constitucional, porque nosotros impugnamos la inadmisión del juez ante la Suprema Corte de Justicia. Eso se refiere al acuerdo que... Al acuerdo de homologación. Sí. Sí. Es decir, le hemos dado seguimiento acá, jurídicamente, sí, y con todo el rigor a los temas de Odebrecht. Yo pienso que los periodistas, de verdad, primero, no se pueden situar por encima de la ley. No pueden de ninguna manera aludir, como lo han hecho, que son amigos del presidente y que no esperaban eso, porque eso habla muy mal. Sí. Porque entonces el que es amigo del presidente se salvó. O eso implica un fuero, es decir, un sistema de que nadie me puede penetrar. O garantía de impunidad. No, ser amigo del presidente no debe significar nada de eso. Entonces ellos han apelado a uno, incluso vi uno llorando, que decía, ¿cómo fulano, es decir, el presidente, le hace eso a mis hermanos? Oh, creo que lo están haciendo mal. Y eso incluso sí obliga ahora al procurador a profundizar las investigaciones. Y porque lo primero es que, como dicen en el campo, uno no se la puede coger para uno. Si a usted no le sirve el sombrero, no se lo ponga. Entonces ellos se la cogieron para ellos. Si el juez, si el fiscal, si el procurador lo llama, vayan. Si le preguntan cosas, respóndanle. Si le digan que justifiquen su bienes, justifíquenselo. Ellos, esos periodistas, todos los días ponen ejemplo de los Estados Unidos. ¿Usted sabe cómo es en los Estados Unidos? Que todos los años uno tiene que hacer una declaración jurada. Todos los ciudadanos. Sí. Aquí es lo que llegan a un puesto de funcionario y es cada 4 años o cuando se van. En Estados Unidos, por si no lo sabían algunos amigos, todos los años, todos los ciudadanos hacen una declaración. Ustedes se llama declaración de impuestos, yo lo llamo, pero es para el Estado saber cuánto usted se ganó en esos años, en ese año, y de dónde ha procedido, y si perdió, etcétera, etcétera.
Entonces, los bienes que ellos dicen tener, que son enormes, por supuesto, no son los propios de un periodista. Entonces usted le dice al gobierno sencillamente, mire, mis negocios con Rondón son estos, y hay que ver si eso está vinculado a los turbios procedimientos que se utilizaron para los sobornos. Es lo único. Me parece que ellos, los periodistas, si no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer, y yo no hubiera ni llorado, ni pedido al presidente que no se meta conmigo, ni mandándole a decir casi amenazas al procurador. Es decir, no, sencillamente uno es un ciudadano. Cuando uno es temeroso de la ley, uno actúa bien. Yo le pongo muchas veces el ejemplo mío a los amigos. Uno tiene que hacer una declaración jurada cuando asume un puesto público. Bueno, yo siempre la hice, y la hice objetivamente, y cuando salí también la hice, porque el Estado tiene derecho a fiscalizar mi funcionamiento, no solo como funcionario, debería ser como ciudadano. Hice una propuesta de modificación precisamente a la ley sobre la ley de patrimonio, como se le llama, sí, la ley que obliga a la declaración jurada. En aquella modificación yo planteé que el Estado Dominicano fiscalizara a cada funcionario anualmente, no cuando entra y cuando se va, porque entonces se vuelve muy difícil. Es más, a veces consiguen tanto dinero que da hasta para comprar su inocencia y hacer todo tipo de cosas. Entonces, eso debería ser una regla. Todos los años el Estado Dominicano debe saber lo que hacen los funcionarios y cómo ingresa su dinero. La Constitución establece que cada 3 meses, oiga bien, cada 3 meses, cada ministerio tiene que enviar a la Cámara de Diputados un resumen estricto de cómo administró ese trimestre del presupuesto. Sí. Si eso está obligado cada ministerio a hacerlo, el ministro en lo personal también debería estar obligado a hacerlo. Claro. El proceso Odebrecht, ya los amigos televidentes han visto que usted tiene conocimiento de ese proceso. Nos llamó la atención cuando usted interpuso el recurso como ciudadano, y la gente, es bueno que la gente sepa, porque creo que más ciudadanos debieron haber hecho lo mismo, y yo me pregunto si Manuel Jiménez lo hizo, ¿por qué Manuel Jiménez lo hizo de manera aislada y no lo hicieron? Es que no hay conciencia, no hay conocimiento en la ciudadanía. Marcha Verde, ¿por qué no lo asumió ellos poniendo sus abogados? ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Qué base legal se tomaron en cuenta o sus abogados para hacerlo? Pues nos llamó la atención personalmente, y me llamó la atención de sobremanera porque solo lo vi a usted haciendo esto. Sí. Bueno, es una acción hasta cierto punto arriesgada. Sí. Muy arriesgada. No todo el mundo está en disposición de asumir ciertos riesgos. Y eso es un riesgo, implica hasta un peligro para un ciudadano, enfrentar al Estado, incluso en los tribunales. Casi hemos tenido que romper puertas en los tribunales para que nos escuchen, apelando a un derecho constitucional en el artículo 22 de la Constitución. Y el propio artículo 85 del Código Procesal Penal Dominicano, es decir, Manuel Jiménez es un ciudadano con derecho a, cuando se trata del erario público que esté en peligro, que es mío, son derechos difusos, ¿verdad? El Estado es mío también. Sí. Y cuando alguien les roba al Estado, me está robando a mí. Por eso la Constitución es muy sabia. Y las leyes me dicen, si alguien les roba al Estado, tú tienes derecho a constituirte en participar en un proceso. Eso fue lo que hice. Un conjunto de abogados, amigos, buenísimos abogados, y nosotros somos abogados también. Sí. Iniciamos un proceso de recolección de todas las pruebas para asegurarnos que tuviera todo el fundamento jurídico, y lo sometimos. Por supuesto que, como sabemos que íbamos contra el poder, uno va consciente de que a lo mejor nos cierren la puerta, nos nieguen la justicia, como ha ocurrido
han declarado inadmisibles nuestros requerimientos en justicia. Por eso estamos en el Constitucional. Porque el Constitucional me tiene que salvar a mí. El Constitucional se llama así porque es un tribunal de garantía. Así se llama. Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, a Manuel Jiménez le están violando derechos constitucionales y derechos humanos. Entonces, lo que hemos hecho es llevar con todas las pruebas. Las pruebas son las que han producido las mismas declaraciones de Odebrecht. Para buscar esa prueba, usted ve que el procurador no las encuentra y pidió un plazo hasta el 9 de julio. No las quiere encontrar. Porque aquí era que se producían las pruebas. ¿Por qué en Perú la encontraron? En Brasil la encontraron. En Estados Unidos la encontraron. En Suiza la encontraron. En Panamá la encontraron. En todas partes la encontraron. Aquí no. En Colombia las encontraron. En República Dominicana, donde funcionaba la oficina de... No aparece. Entonces, aquí no. Entonces, eso significa que aquí hay una componenda desde la oficialidad de la justicia con Odebrecht. Hay una componenda clarísima, hay una implicación directa de las autoridades judiciales en el caso. Mire una cosa, Manuel Jiménez impugna el acuerdo de homologación. Y con el juez Alejandro Vargas, que fue el primero que lo conoció, Alejandro Vargas dice, no, eso no puede pasar. Entonces Manuel Jiménez tenía razón. Yo no hice nada, impugnaron nada más. Y lo impugné antes de que lo conociera el juez. Y el juez, que no me dio todo el derecho, pero por lo menos me permitieron entrar a la audiencia, habiendo yo formado parte ya, porque como ciudadano me tocaba y había cumplido con todos los requerimientos de la ley, pero el juez dijo que no. Eso se llama darle ganancia de hecho al que había puesto la oposición, que era Manuel Jiménez. Pero ¿qué hizo el gobierno? Porque esto no lo puede hacer el procurador, lo que yo voy a decir ahora, solo lo puede hacer el presidente, que es el jefe del procurador. El gobierno dijo, pero Alejandro Vargas no lo quiso firmar. Es decir, que en cierto modo le dio indirectamente razón al que puso el recurso de oposición, que es Manuel Jiménez, pero búscate otro juez que lo firme. Y el procurador se lo lleva a otro juez, Danilo Quevedo, rompiendo las reglas, porque los expedientes... De manera aleatoria. Es aleatoria y es justamente Alejandro Vargas, sí, es el presidente claro, de esa corte, que es el que hace los procedimientos. Sí. Fíjese que le pasaron por encima, violando todo, y con todo eso insisten en decir que yo no debo formar parte del caso. No quieren escuchar la verdad, ese sí es el tema. No me quieren escuchar decir cuál es la realidad de Odebrecht y el Estado dominicano. Y cómo el gobierno ha estado directamente implicado, incluido el presidente, admitido por más de un funcionario de Odebrecht que las campañas del 12 y el 16 fueron financiadas por esa empresa, con dinero de esa empresa, triangulado, es decir, triangulado es, te lo mando a ti para que tú se lo mandes a fulano, para que se disipe el origen, es decir, para que no se pueda descubrir con facilidad. Por cierto, que aquellos países donde ha habido voluntad política han dado todos los resultados. En República Dominicana no falta nada, no falta ninguna prueba para saber que Odebrecht funcionaba aquí, que las operaciones estructuradas tenían sus oficinas montadas aquí, que 2 procesos electorales fueron financiados por uno que está preso, que el propio presidente lo condecoró y que el propio presidente en su momento dijo, él va a cumplir con un llamado de la justicia de su país. Hemos perdido a nuestro mejor activo, palabra de Danilo Medina, sobre Joao Santana. Entonces esas cosas pasaron. Lo que Manuel Jiménez ha pedido es justicia nada más. Soy de esos dominicanos que se la juegan, como se dice. Este es un proceso, este es un momento en que vive el país,
que tenemos que alzar la frente. Qué bueno, qué bueno. Señores, vamos a pausar. Interesante entrevista con el exdiputado, cantautor Manuel Jiménez. Quería entrar a Santo Domingo Este, pero ese tema es bastante interesante y bueno, yo mismo me dejé llevar porque de verdad que bastante interesante, un tema actual, sí. Y usted es uno de los principales que ha llevado la voz cantante en cuanto a esta lucha. Pausamos y en breve volvemos con este y otros temas de interés con Manuel Jiménez.